Bienvenidos a la clase número 7. En esta clase vamos a iniciar una etapa nueva. Vamos a hablar sobre enfoques individuales de terapia. Vamos a hablar de varios a través de varias clases y hoy vamos a iniciar con el primero, que es el más antiguo. Hay quienes le llaman el abuelo de la psicología, y es al señor Sigmund Freud, que es de quien vamos a estudiar en este día. Esta es una breve introducción de los conceptos de lo que se llama el psicoanálisis. El fundador de esta teoría, que es el abuelo de la psicología, es el señor Sigmund Freud. Él vivió a principios del siglo pasado y murió en el año 1961. O sea, duró todavía partes del siglo antepasado, pero la mayor parte de su trabajo la hizo entre los años de la primera parte del siglo pasado. Bueno, él es quizá una de las personas más reconocidas en la psicología. Sin embargo, en nuestros tiempos no es una de las más populares. Quizá es el fundador, es el que abrió paso a la investigación del comportamiento humano, a dar explicaciones, a dar respuestas a algunas de las preguntas que los seres humanos se han hecho por siglos. ¿Por qué nos portamos como nos portamos? ¿A qué obedecemos? ¿Cuáles son las fuerzas internas que nos predeterminan o nos mueven a funcionar de cierta manera? Bueno, este es el señor Sigmund Freud. Él, su hija Ana y algo otros que vamos a estudiar fueron los que le dieron forma al psicoanálisis. En esta clase vamos a considerar algunos principios importantes que son parte del psicoanálisis. Vamos a estudiar lo que significa el id, el ego, el superego. Vamos a hablar de etapas psicosexuales, de mecanismos de defensa, de la psicología del ego y de relación a objetos. Todo esto forma parte. Ahora, esto no es todo. En realidad hay mucha más información, pero esto les va a dar como una breve introducción a lo que es el concepto del psicoanálisis, porque yo creo que es parte de un curso de consejería. Ustedes tienen que conocer a estas personas. Cada uno de ellos aporta algo, aunque estas teorías ya casi no son usadas. Todavía hay escuelas dedicadas únicamente a la enseñanza del psicoanálisis. Hay consejeros que usan esta modalidad para ayudar a otros, para dar terapia. Y tiene su valor. Yo a través del tiempo y del estudio he encontrado valores en todas estas cosas. Entonces yo quiero compartir con ustedes algunas de estas enseñanzas que para mí tienen un valor, pues no determinante, pero sí ayudan, porque dan ciertas respuestas que quizás encontramos en otras partes. Aún podemos encontrar respuestas en la Biblia, que son similares o parecidas a lo que este señor plantea, pero lo vamos a ver desde el punto de vista del señor Sigmund Freud. Entonces vamos a iniciar esta clase hablando de lo que él llamaba la estructura de la mente. Para este señor, o para el psicoanálisis, la mente está compuesta o está estructurada de tres partes. La mente tiene el id, tiene el ego y tiene el superego.
Ahora, vamos a definir cada una de estas cosas. Según él, esta es la forma en que está estructurada la mente del individuo. Y él decía que el id es la fuerza motivacional que empuja a la mente a actuar en busca de la gratificación. O sea, el id es como el motor. El id es la fuerza primaria. Ahora, el id no tiene moral. El id no tiene moralidad. El id simplemente se basa en la satisfacción de instintos, sobre todo sexuales, y los dos instintos, según Freud, eran el tánatos, la muerte, y eros, el sexo. Que todos los individuos, el comportamiento del individuo está originado en estos dos motivos, la muerte y el sexo. Pues para Freud esos eran los dos motivos más importantes sobre lo que es el origen. O sea, todos nos movemos por aspectos sexuales o por aspectos que tienen que ver con la muerte. La muerte, ya sea el temor, si me veo amenazado, el peor daño que alguien me puede hacer a mí es que me mate, que me quite la vida. Entonces yo tengo que reaccionar para protegerme, y en esa protección yo tengo que eliminar al enemigo, y la manera última de eliminarlo es quitarle la vida. Ahora, estos son los dos extremos de este planteamiento, pero en medio hay mucha variación. O sea, yo no llego a matar a otro, pero quizás sí llego a golpearlo. O quizás yo no llego ni a golpearlo, pero lo insulto. O sea, es una línea continua donde el fin es la muerte. Lo mismo cuando yo me siento amenazado, quizás no me golpean, no me amenazan con un arma, pero me amenazan con palabras, entonces yo reacciono. Porque va en una línea continua que termina en una amenaza que puede ser la muerte. Entonces, lo mismo el sexo. El sexo es otra fuerza, otra energía que mueve a los individuos porque tiene una gratificación, ¿verdad? La experiencia sexual tiene una conclusión, una gratificación. Entonces, mucha de la conducta del individuo gira alrededor de estos dos conceptos, ya sea protegernos o sea encontrar placer. O sea, el placer y la protección son, en cierta manera, eran parte del planteamiento de Freud y están asociados con el id. El id es la fuerza motivacional, es lo que nos empuja a hacer lo que hacemos. Ahora, el ego es otra de las partes de la mente, es otra de las partes como está estructurada la mente según el concepto de Freud. Él decía que el ego es el sentido del ser, es la parte de la mente que mantiene un balance entre el id y el superego. O sea, el ego es como la conciencia de uno mismo, donde tienes que hacer un balance en lo que internamente sientes, que es lo que el id, que no tiene moralidad, reclama. Entonces, el ego tiene que controlar eso. El ego es la parte del individuo que está en control. Ahora, el superego es la parte de la mente que desarrolla y sostiene un código moral. O sea, Freud decía, nosotros tenemos en la mente una parte que se llama el superego. El superego es el que tiene las leyes, es como una persona que tiene las leyes en la mano y que está diciendo esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Entonces, imagínense los conflictos internos que tiene el ego. Porque el id reclama algo, él quiere una gratificación,
pero luego el superego dice, espérate, eso es malo. Entonces el ego está en medio entre el id, que reclama gratificación sin moral, y el superego, que trata de de controlar esos instintos. Entonces el ego está en medio tratando de crear ese balance entre el id y el superego. Entonces esto es, según Freud, la manera en que la mente está estructurada. Él hablaba de etapas psicosexuales. Él planteó 5 etapas y decía que todos los individuos pasamos por esas 5 etapas. La primera es la etapa oral, más o menos entre los 2 o 3 meses en adelante, y él decía que en esta etapa el niño recibe gratificación a través del contacto con su boca. O sea, era el placer de comer, de alimentarse a través de la boca, que producía cierta satisfacción, y él llama satisfacción asociada a lo sexual. Entonces, era la primera etapa en el desarrollo de un niño. La idea de Freud es que si los niños no recibían la gratificación apropiada en esta etapa, podían desarrollar problemas en la vida de adulto. Pues ese es el planteamiento de él, que si un niño en esta etapa, de la etapa oral, no se le gratificaba apropiadamente, iba a tener problemas en su vida de adulto. Y él decía, muchos de los problemas de los adultos están conectados con la etapa oral. La segunda etapa, ya hablando de niños entre 2 a 4 años, era la etapa anal. Freud decía, o él dijo, o él creía, que los niños en esta edad sentían placer al hacer del baño y podían manipular eso de tal manera que encontraban satisfacción. Entonces, es una etapa que los padres tenían que tratar con cuidado, porque si el niño no recibía la gratificación apropiada durante esa etapa asociada al hacer del baño, el niño iba a quedar como predispuesto a tener problemas en la vida de adulto. Está medio interesante eso, ¿verdad? Pero bueno, ese era el planteamiento de él. Luego llegamos a la etapa genital infantil. Es entre los 5 a los 7 años, donde el niño, según Freud, empezaba a experimentar ya placer con sus genitales. Entonces, en esta etapa, el niño descubría que al tocarse sentía cierto placer. Entonces, ahí es donde el niño tenía que encontrar cierta satisfacción en esa etapa. Y que si esas etapas iban sucediendo normalmente y se les dejaba libre para expresar ese placer, para sentir ese placer, entonces el niño iba avanzando, iba creciendo en una manera saludable. Luego este señor dijo que de los 7 a los 13 años el niño entraba en una etapa latente. Y la razón es porque más o menos en esta etapa es cuando los niños empiezan a oír: no hagas eso, esto es malo, no te toques allí, no agarres aquí, no agarres allá, que no te dejes ver, que no te agarren, que no te toquen. Y entonces una serie de represiones que hacían al niño como que en lugar de continuar explorando su cuerpo, como que empezaba a retraerse. Entonces eso dura hasta los 13 años, más o menos.
Y no es exactamente el día que cumplía 13 años, es una etapa entre los 12 y 13 años, la etapa de la prepubertad. Finalmente, a los 13 años y toda la parte de la juventud, entonces estamos ya hablando de la etapa de primacía genital. O sea, donde ya los deseos sexuales no podían ser reprimidos con no hagas esto, no hagas aquello, y a esa etapa el niño simplemente las hormonas, los cambios de su cuerpo le obligan a sentir y a experimentar lo que es el componente sexual de su cuerpo. Entonces a esa etapa ya no se podía detener y entonces el niño experimentaba el placer que ya es común de todos los adultos y ya está en la capacidad de tener, o sea, de experimentar el mismo placer que experimenta un adulto. Entonces Freud hasta ahí llegó. Él decía, estas etapas se tienen que cumplir, se van a desarrollar, y si sucede de una manera apropiada, entonces el adulto no va a tener ningún problema. Si hay algún problema en alguna de estas áreas, el adulto va a tener problemas. Ese era el planteamiento en este desarrollo psicosexual. Otro de los conceptos del señor Freud eran los mecanismos de defensa. ¿Qué es un mecanismo de defensa? Bueno, y quiero que pongamos atención a la definición porque no está tan sencillo esto. El mecanismo de defensa es el esfuerzo del ego, ya sabemos lo que es el ego, ¿verdad? El que está en medio del id y el superego. Son los esfuerzos del ego para protegerse de peligros. Es un conflicto interno debido a un deseo reprimido que está por salir a la superficie. O sea, el conflicto está en el inconsciente y está como queriendo salir a la parte consciente del individuo. La gratificación del deseo produce ansiedad y culpa. O sea, cuando ese sentimiento que está acá muy profundo está saliendo a la luz, el individuo siente ansiedad o siente culpa, porque lo que está sintiendo pues no es muy agradable o no es aprobado por el superego. Entonces eso le causa ansiedad, porque quiere agradar al superego, que es parte de su mente, pero por otro lado, internamente siente algo que está queriendo salir a la luz. Entonces lo que hace es que el individuo termina expresando eso en palabras. Al hacerlo, esas palabras que expresa terminan siendo un mecanismo de defensa. Y vamos a hablar de varios. Estos no son todos. Hay una lista larga, usted puede buscarlos en Wikipedia, en Internet, en cualquier enciclopedia que habla de esto. Mecanismos de defensa son muy populares y yo solamente tengo aquí algunos que quise traer para ilustrar cómo funcionan estos mecanismos de defensa. El primero es quizás uno de los más comunes, es el mecanismo que se llama negación. Negación es negar lo que piensa o siente. Por ejemplo, alguien nos dice, tenemos la cara así, ¿verdad?, de enojados, y nos dice la esposa, ¿estás enojado? No, yo no estoy enojado. Es una negación. Estamos negando lo que es evidente. Internamente yo siento ese conflicto, ese malestar, porque algo me hicieron y eso tocó adentro algo que despertó un sentimiento de enojo. Entonces yo lo que hago es digo, no estoy enojado, aunque todo diga, hasta mi apariencia puede decir que estoy enojado, o aunque yo no tuviera apariencia de enojo.
Pero si internamente tengo ese conflicto y alguien me preguntara, entonces yo diría, no, yo no estoy enojado. ¿Te molestaste por lo que dije? No, mi amor, ¿cómo crees que me voy a molestar? Estoy contento. Pero en realidad no quiero aceptar una realidad, ya sea porque es vergonzosa, ya sea porque es penosa, porque me produce ansiedad o porque simplemente no quiero aceptar. Entonces mejor hago una negación, niego. Esto es común cuando hay algún tipo de trauma, de dolor. Recuerdo yo una pareja que la señora pasado por un adulterio y ellos llegaron, querían hacer una sesión conmigo, me llaman por teléfono y hicimos una cita. No llegaron a la cita y entonces cuando hablo con ellos me dicen, no, y nosotros ya arreglamos el problema. Oh, sí, ¿y cómo lo arreglaron? Bueno, oramos a Dios, Dios me dio la capacidad de milagrosamente perdonar y ya le pude perdonar a mi esposa su engaño. Bueno, yo creo en Dios y creo en los milagros, pero a mí me sonó eso más como una negación, porque es tan doloroso trabajar para restaurar una infidelidad o restaurar una relación donde ha habido una infidelidad que ellos prefirieron mejor negar una realidad porque era muy dolorosa. Mejor dijeron, no, ya lo arreglamos, ya oramos a Dios, ya todo está resuelto, ya no hay problemas. Yo ya nunca supe qué pasó, pero sin ser adivino, yo casi quiero decir que ellos en un momento del futuro volvieron a tener problemas porque eso no estaba sanado. No puede estar sanado. Todo lo que yo entiendo de una infidelidad es que es un proceso largo de recuperación para que las personas regresen a un estado saludable de cómo relacionarse. Pero para ellos fue más fácil decir, no pasó nada, o sí pasó, pero ya lo perdoné. Entonces, negar, eso es un mecanismo de defensa. La represión es otro mecanismo de defensa. Nosotros reprimimos recuerdos dolorosos. Y esto es, la conciencia reprime los sentimientos dolorosos, los recuerdos dolorosos, los reprime, los sepulta y ya no los quiere tocar. ¿Cuántos de nosotros que no hemos sido abusados físicamente? Cuando éramos niños nos golpearon, nos abandonaron o lo que haya sido, entonces traemos dolor. Pero en la vida de adulto mejor preferimos no tocarlo, no hablar de él, a sepultarlo, decir, no, pues es que mis papás así eran, o bueno, es que ellos no sabían una forma mejor de tratarnos, no hay nada, y lo sepultamos el dolor, y ahí está en el inconsciente, no se ha ido. Por eso Freud fue el que desarrolló el término catarsis. Una catarsis es una expresión libre de todo lo que traemos en el corazón. Una de las cosas que sucede en cualquier terapia es catarsis, porque la persona llega y te avienta todo lo que trae internamente, se desahoga. Nosotros la palabra más común es que se desahoga. Necesitas desahogarte, le decimos a las personas, ¿verdad? Porque las emociones negativas lo están ahogando. El término según Freud, eso es una catarsis. Entonces la represión es eso, reprimir recuerdos que son dolorosos y mantenerlos sepultados en un nivel inconsciente. Otro mecanismo de defensa es la proyección. La proyección es, en lugar de reconocer que lo que estamos sintiendo es malo o estamos haciendo es malo,
lo proyectamos a los demás y decimos, pero es que todos lo hacen. Por ejemplo, una señora que es muy gritona. Hay internamente una voz que le dice, eso es malo, tú no debes de ser así, no debes gritar. Entonces ella proyecta eso a los demás y dice, bueno, es que en esta casa todos gritan. Entonces ella está proyectando. Quizás no es la realidad, pero ella lo proyecta. O quizás es una realidad parcial. Sí, hay otros que gritan en la casa, pero ella está protegiéndose. Le es muy difícil, muy doloroso aceptar, si yo tengo un problema, soy gritona. Entonces mejor lo proyecta y eso le hace sentir mejor, porque si todos lo hacen, entonces como que es apropiado. La sublimación es otro mecanismo de defensa. La sublimación es cuando algo malo se eleva a un nivel bueno. Algo así como lo que le dijo el diablo a Eva. No, eso de comer la fruta no es tan malo. Dios te está engañando. Al contrario, comer la fruta te va a dar sabiduría. Y te va a abrir los ojos y vas a ser como Dios y vas a saber el bien y el mal. Es una sublimación. Es cuando yo tengo un problema y lo hago parecer como un problema, como algo que es bueno. Yo soy terco y yo digo, es que yo soy seguro de mí mismo. Estoy sublimizando un problema. Yo soy tacaño. No sé cómo diga en otros países, en México llamábamos codo, tacaño, agarrado, piedra, duro. Y yo digo, no, es que yo soy una persona ahorrativa, soy un buen administrador. Entonces eso es una sublimación. Yo tengo un problema, pero lo sublimizo, o sea, estoy dándole un aspecto positivo. El que toma todos los días, dice, bueno, es que yo socializo con mis amigos. No soy un borracho empedernido, yo digo, yo socializo. Es que es parte de mi trabajo socializar con mis amigos. Entonces, está sublimizando. Y otro mecanismo es la regresión. Regresión es escapar del presente y regresar a una etapa de la infancia. Ustedes saben cuál es el único químico que puede matar o destruir a Superman. ¿Cuál? La kriptonita, ¿verdad? Bueno, y la kriptonita es un material que se encuentra ¿dónde? En el planeta de donde viene Superman, ¿verdad? Bueno, todos los seres humanos padecemos de eso. Las cosas que más nos duelen están conectadas con nuestra infancia, nuestro pasado. Pero también allá encontramos en el pasado algunas cosas que son placenteras. Y cuando en el presente enfrentamos una situación muy dolorosa, tendemos a regresarnos en el tiempo y actuar como actuábamos cuando éramos niños. O sea, como que regresamos a ser niños otra vez, pero porque el presente es tan doloroso, tan pesado, tan fuerte, que nosotros regresamos a la infancia. Bueno, eso es lo que decía este señor, ¿no? Cualquier parecido con la realidad nuestra es pura coincidencia, o a lo mejor el Señor le atinó. Pero estos son algunos de los mecanismos de defensa que usamos para escapar del dolor, para escapar de la ansiedad, de la vergüenza del presente. Buscamos una manera, ya sea negarlo, reprimirlo, proyectarlo en otros, sublimizarlo o simplemente regresar hacia los años de infancia. Y hay muchos otros, pero yo solamente quería compartir con ustedes algunos que den la idea de lo que es un mecanismo de defensa.
Otro de los conceptos un poquito más modernos, esto está más asociado con su hija, la hija de Sigmund Freud, Anna Freud. Ella hizo una modificación a los conceptos originales. No cambió la base, pero añadió un componente importante. Y así fue como surgió lo que se llama la psicología del ego. Una cosa es el psicoanálisis, ese es puramente de Freud. Anna Freud desarrolló, ella y otros desarrollaron lo que se conoce como la psicología del ego y que todavía hasta nuestros días tiene más uso. Esto tiene mucha más validez que lo que el señor Sigmund Freud nos enseñó dentro del psicoanálisis. Una definición de la psicología del ego es una variación de las etapas psicosexuales incorporando aspectos sociales. O sea, Freud decía que todo lo que le sucedía al bebé internamente en esas etapas psicosexuales era lo que determinaban lo que el individuo iba a hacer en su vida de adulto. Bueno, Ana lo que hizo fue que incorporó la parte social. ¿Cuál es la parte social? Sociales, las interacciones con el medio ambiente. Ella dice, no es solamente lo que le sucede al niño internamente, sino es lo que le sucede entre él y otros. Esa es la parte social. Entonces, eso que le sucede a él, entre él y otros, es lo que determina lo que el individuo va a hacer en su vida de adulto. Estas etapas psicosociales, no sé si recuerdan, en una clase anterior yo hablé de las etapas psicosociales de Erik Erikson, hablé de las 8 etapas, son producto de la psicología del ego. O sea, allá yo se las enseñé aisladas como un concepto, y les dije quién las había creado, pero no les dije el origen. El origen es la psicología del ego. Les hablé de Erik Erikson. Erik Erikson fue una persona asociada con Freud. Ellos trabajaron juntos. Primero estaban separados, después trabajaron juntos, y él junto con Ana hicieron mucho trabajo y modificaron algunas de las ideas originales de Sigmund Freud. Entonces, así fue como aparecieron las etapas psicosociales que Erikson hasta la fecha todavía se siguen usando. En las escuelas, en universidades, las ideas de Erik Erikson son válidas, han sido probadas, investigadas y tienen validez. O sea, se ha reconocido que los individuos en nuestra formación sí recibimos un impacto, ya sea positivo o negativo, del medio ambiente. Freud decía, el medio ambiente no es lo que determina lo que el individuo va a hacer en su vida de adulto. Él decía, lo único que determina es lo que le sucede a él internamente, cómo se siente él internamente. Y ellos añadieron el componente social. No. Sí, es cierto que el individuo tiene ciertos mecanismos internos que lo van a predestinar para el futuro, pero también eso tiene que ver con la interacción con lo que le rodea. Entonces, parte de la psicología del ego. O sea, es la definición. Otra variación es la psicología de la relación de objetos. En inglés es Object Relation. La definición de esta es otra variación. Todavía estamos estudiando lo que era parte de la psicología de Freud, pero esto es una variación que se llama la psicología de la relación de objetos.
Se refiere al desarrollo de la relación entre el infante y objetos de amor, especialmente la madre. A mí no me gusta el término objeto, pero eso es cómo lo plantearon. Es la relación que se desarrolla entre el infante y un objeto de amor. O sea, que puede ser la madre, el padre, una nana o una madre adoptiva, no sé, alguien que le brinda. Es más o menos, esto está directamente conectado con otro aspecto que ya vimos también, que es el desarrollo del apego. Ese es el planteamiento de base. El énfasis no está en la relación entre ellos, sino en la internalización de esa relación a un nivel consciente o inconsciente. O sea, volvemos a lo mismo. Aunque consideran válido el efecto que puede tener el medio ambiente o el objeto en el infante, en el niño, en el bebé, el énfasis sigue estando en lo que el muchacho internaliza, en lo que la niña internaliza en base a esa relación que tiene con su mamá. O sea, si la relación con su mamá es buena, él va a internalizar buenos sentimientos hacia las mujeres, hacia otros seres humanos. ¿Por qué? Porque su primera experiencia que tuvo con un ser humano, con un objeto, en este caso su mamá, entonces fue saludable, entonces de ahí él va a internalizar en su mente, en sus psiquis, va a internalizar que los seres humanos son buenos. Si las primeras experiencias con el objeto, en este caso su madre, fueron negativas y malas, entonces el niño va a asumir desde ese día en adelante que todos los individuos son malos. Voy a terminar aquí. Gracias por la atención a esta clase y nos vemos en la siguiente. Que el Señor les bendiga.